entorno es amena. Todos contentos y admirados de los cambios físicos a través de los años, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha ido a una reunión escolar? ¿Alguien? Oye, ¿cómo cambia la gente, verdad? Pues eso pasó con Mateo y José. Después de la reunión, José invita a Mateo a su casa. Le dice, mira, yo tengo 3 hijos y estoy casado. Sería tan hermoso que venga y los conozcas. Nos gustaría invitarte a cenar el martes a las 6. Y Mateo aceptó. Y pregunta, ¿y en dónde vives? Dice, mira, después que le da la dirección, le dice, estaciónate detrás del complejo de apartamentos y tú llegas al frente. Cuando llegas al frente, entonces le das una patada a la puerta con la pierna derecha. Después de hacer eso, utiliza tu codo derecho y con el codo vas a presionar el botón de subir del ascensor. Después que salgas del ascensor en el 3er piso, entonces lo que vas a hacer es que vas a tocar el timbre con el codo izquierdo y después yo te voy a abrir y vas a entrar. Mateo dice, oh, qué bueno. Pero ¿y por qué? ¿Qué es eso de dar patada a puerta y usar codo derecho, izquierdo? ¿Por qué razón? Pues José dice, pues es que yo me imagino que no vas a llegar con las manos vacías. ¿Verdad que sí? Oye, el visitar a alguien, qué hermoso y delicioso es, ¿verdad? Qué bueno es pasar el tiempo, compartir con personas que uno ama. Y ese es el caso de la Iglesia Cristiana de la Comunidad, porque estamos más que contentos con su visita. Sí, no solamente si usted es una persona que nos visita de vez en cuando, también estamos contentos si eres miembro porque estás aquí y nos halaga tu presencia. Pero nuestra ambición como iglesia va más allá de tener miembros que asistan los domingos a la iglesia. Y nuestra ambición va más allá de solamente tenerte a ti como visitante. Nuestra ambición es que llegues a ser un miembro permanente, activo y fiel. Permanente, activo y fiel. Nosotros hemos iniciado desde hace ya un tiempo una serie de sermones sobre la iglesia. En el principio, inicialmente, se predicó sobre la historia de nuestra iglesia. No solo eso, sino que también le presentamos a ustedes los argumentos para que se hicieran miembros activos de la iglesia y a la vez de ser fiel a la iglesia, porque es su iglesia. Posterior a eso, la semana pasada mi padre predicó de el espacio que cada miembro tiene en el cuerpo de Cristo, ocupa en el cuerpo de Cristo como iglesia. Cierto que somos el cuerpo de Cristo, amén. ¿Y cuál es la función de cada miembro? Él entonces nos estuvo hablando sobre la importancia de la utilización de los dones de servicio, de hacer una diferencia para Cristo en la comunidad. Pues hoy continuamos la serie de sermones y el propósito de esta mañana es instarle, motivarle a ser un miembro permanente, activo y fiel a la iglesia del Señor. Amén. Pero usted me dirá, ¿y qué ofrece la iglesia para que yo me comprometa a tal nivel? ¿Qué ofrece la iglesia cristiana de la comunidad de Chicago? ¿Qué ofrece la iglesia, el cuerpo de Cristo que se reúne, o la parte, el órgano del cuerpo de Cristo que se reúne en esta localidad? Para mí, como persona. Qué buena pregunta, ¿verdad? Qué buena pregunta.
Y la respuesta, yo pienso que la encontramos, o parte de ella, en el libro de Salmos, en el capítulo 133. Salmos 133. Y vamos a leer todo el capítulo. ¿Qué le parece? No se asuste, mi hermano, son apenas como 3 versos. ¿Ok? No es como el 119. Salmos 133 dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. ¿Por qué ser un miembro permanente, activo y fiel a la iglesia? Porque es en el contexto del cuerpo de Cristo que la verdadera comunión toma lugar. El libro de Salmos, en el capítulo 33, aparenta ser claro que el salmista tiene en mente la llegada de los judíos de diferentes partes, de diferentes tribus, de diferentes naciones, y se acercan durante las fiestas solemnes que estos gozaban, practicaban. Por ejemplo, si nos transportamos a la ley, nosotros sabemos que habían 3 fiestas principales que todo judío debía de celebrar, y para eso ellos se transportaban hacia Jerusalén. Por ejemplo, tenemos las fiestas de las trompetas, tenemos la fiesta del Pentecostés, tenemos la fiesta de la Pascua. Habían otras como la fiesta de los tabernáculos, las tiendas. Pero durante estas fiestas el pueblo de Israel se transportaba, en otras palabras, todo judío llegaba de diferentes partes del mundo y se congregaba en Jerusalén con un solo propósito: de adorar a Dios a través de las fiestas. La observación entonces del salmista de la interacción, de la hermandad que acontecía en ese contexto, era de una delicia. Mirad cuán bueno. Pero lo bueno referente a calidad. Y cuán delicioso. ¿Alguna vez se ha sentado usted en un carro que es delicioso? No, ¿verdad? Uno dice que cómodo, confortable, espacioso, ¿verdad? Pero no delicioso. Uno no habla de la delicia de tener $100. Uno habla de las delicias de los taquitos, ¿verdad? De las pupusas. La hermana Chávez hace buenas pupusas, ¿verdad? Uno habla de la delicia del arroz con gandules. Eso es delicioso, ¿verdad que sí? De los tamalitos. De la delicia de las frutas, de las bebidas, de los jugos, de las aguas, ¿verdad? Lo interesante de algo que es delicioso es que se experimenta en una forma interna y personal. Porque obviamente lo que para mí puede que sea delicioso, para usted es posible que no lo sea. ¿Verdad que sí? Un buen ejemplo, fíjese que, como yo decía, yo no he vivido con mi padre desde que yo tenía 15 años. Y ustedes me han oído hablar de lo mucho que a mí me gustan las uvas, ¿verdad? Y qué curioso que la semana pasada mi papá habló de las uvas, que cómo le gustan. ¿Se da cuenta? Sí, qué raro. Tenemos ciertas cosas en comunes.
Pero lo bueno de las uvas es que, oye, qué delicioso. ¿A quién le gustan las uvas a propósito? Ándale, porque es que eso está rico, ¿verdad? Yo tengo una amiga que no le gustan las uvas para nada. Una delicia es una sensación, una experiencia íntima y personal. Y el salmista dice, wow, qué bueno, qué delicioso cuando el pueblo de Dios se reúne. Es lo mejor que hay. La abundancia del Señor se da a conocer y utiliza como imagen el aceite que usualmente se le echaba al sumo sacerdote cuando éste era instituido en su puesto. Utiliza como ejemplo el caso de Aarón, y el aceite era abundante, tan abundante era que se derramaba y caía y hasta la barba le llegaba, y era aún más abundante porque de la barba le caía y mojaba su vestuario. Y no era un aceite común y corriente, era un aceite santo. La comunión verdadera pasa en un contexto de la iglesia, hermanos, de adoración corporal como pueblo de Dios. Y hay una bendición de la comunión de la hermandad. Y esta la notamos en el verso 3, que es en realidad la primera ocasión en donde con claridad en el Antiguo Testamento habla de la vida eterna. Verso 3, la segunda parte, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Verdad que hemos sido bendecidos, hermanos, esta mañana? Oh, gloria a Dios, porque cantamos a Dios juntos, leemos su palabra juntos. Juntos compartimos de la Santa Cena, en donde recordamos la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Y juntos agradecemos en adoración al Señor a través de las ofrendas. Juntos. ¿Por qué ser un miembro permanente, activo y fiel? Porque la verdadera comunión acontece en el contexto de la iglesia. Amén. Pero hay otra razón también, hermanos. Otra razón por la cual nosotros necesitamos ser miembros permanentes, activos y fieles a la iglesia. Bueno, nosotros la encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 15. Y esta es, el precrecimiento espiritual solo acontece en el contexto del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 15. ¿Qué les parece si vamos allá? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Obviamente, al presentar esa imagen de la cabeza, Efesios también tiene en mente al cuerpo. El cuerpo crece en relación a la cabeza. Crecemos nosotros que somos el cuerpo de Cristo, como fue predicado la semana pasada en Corintios, en relación a la cabeza. Por lo tanto, llega a ser claro en el verso de que el crecimiento espiritual nuestro acontece en el contexto de la iglesia. Amén. En el contexto de la iglesia. No hay crecimiento, no existe el crecimiento espiritual en aislamiento. Usted puede llegar a ser conocedor de cosas, pero de vez en cuando yo necesito servir. El servicio es crecimiento. Amén. Eso acontece en el contexto de la iglesia. No solamente de vez en cuando debo de servir, sino que yo a veces necesito que
ser pastoreado, que venga un hermano o una hermana y me guíe y me instruya y me corrija. Eso no pasa cuando el individuo está aislado, ¿verdad que no? Sino en el contexto de la iglesia. Yo necesito que los hermanos oren por mí. Oh, sí, eso pasa en el contexto de la iglesia, en donde oramos los unos por los otros y mucho más. Yo necesito crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y eso demanda de la interacción de ideas, de pensamientos, y eso acontece en el contexto de la iglesia. Obviamente hay muchas personas que dicen: yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. ¿Quién ha oído eso a propósito? Apuesto a que ninguno de ustedes que están aquí ha dicho eso antes. Y si lo ha dicho, no hace mucho tiempo de eso, ¿verdad? Porque nosotros hemos entendido que la vida cristiana no se practica en un estado aislado. No. Yo necesito del cuerpo. De hecho, la mayoría de personas que dicen cosas semejantes lo hacen buscando una excusa. Una excusa. Pero recuerde que Cristo, cuando regrese, no viene por el individuo, sino por su iglesia. Si no soy parte de esta, la pregunta es: ¿seré redimido? ¿Pasaré la eternidad con Él? Interesante pregunta. Entonces, hay que ser un miembro permanente, activo y fiel de la iglesia, porque es en la iglesia que nosotros gozamos de verdadera comunión, porque es en la iglesia que nosotros crecemos como creyentes. Y finalmente, hemos de ser miembros permanente, activo y fiel de la iglesia, porque es a través de la iglesia que nosotros como creyentes servimos al Señor. Para esto vamos al libro de Mateo capítulo 9 y leeremos el versículo 37 y el verso 38. El contexto de Mateo es la muchedumbre acercándose a Jesús. Lo hacen porque quieren un milagro. Imagínese usted, si el que tiene sed busca el agua, el que está enfermo busca el médico, ¿verdad? Y como Cristo sana las heridas físicas y aún muchísimo más las espirituales, la gente, al percatarse de eso, pues se acerca a Él. En Galilea o en el área de Galilea, la muchedumbre de todas partes se acercaban a Jesús, y al Jesús ver a esa muchedumbre tiene compasión de ellos. Y en ese contexto de compasión, Jesús dice en el verso 37 y 38 de Mateo 9: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante, ¿verdad? Porque en esta ocasión Jesucristo no le dice a los discípulos: vayan y trabajen, vayan a la mies y recojan los frutos, ¿verdad? Trabajen, mantengan esas plantaciones, ¿verdad? Él no dice eso. Él dice: oren, oren. Y qué bonito es saber que posiblemente su acto de servicio es la respuesta a la oración de alguien, ¿verdad?
que usted es parte del ministerio de las damas, que usted es parte del grupo de alabanzas, que usted es parte del cuerpo de ancianos y diáconos, que usted es parte del gimnasio, del ministerio de City Light o de cualquier ministerio de nuestra iglesia, y usted lo es como respuesta a la oración de alguien. Obviamente el Señor manda a alguien a que trabaje, pues gloria a Dios, pero eso implica que ya yo lo estoy haciendo, ¿verdad? De lo contrario, la oración, yo pues envía a otro, Señor, no a mí. Raro, ¿verdad? Qué raro. Conozco yo a alguien que a veces dice, oye, ve tú por favor y tráeme tal cosa. Y yo le digo casi siempre, ¿por qué tú no vas? Ve tú, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque él está bien, solo que es vago y quiere que otro lo haga. Nah, ve tú y hazlo. Como dijo Jesús, ve tú y haz lo mismo. Entonces, obviamente, si yo oro para que el Señor provee trabajadores, la implicación natural es que yo estoy trabajando. El servicio, mis estimados, acontece en el contexto de la iglesia. Pero estamos hablando del servicio que tiene un impacto eterno en la vida de alguien. Servicio que guía a la persona hacia Cristo. Servicio que expone el amor de Dios. Y eso es parte de nuestra misión como iglesia, recuerdan. Adorar al Señor Jesucristo a través de actos de servicio que exponen el amor de Dios y el poder del Evangelio. Estamos hablando de servicio no para mantener una organización viva, no para mantener las buenas memorias del pasado. Estamos hablando de servicio que realmente hace un cambio radical en el corazón de la persona, que el Señor utiliza mi esfuerzo para glorificarse, para transformar vidas. Mis hermanos, ¿por qué entonces ser nosotros miembros activos, permanentes y fieles? Porque el servicio, el desarrollo de ministerios acontece en el contexto del cuerpo de Cristo. Por eso el Señor dice, oren para que el Señor mande personas a que trabajen. Y tal vez la persona que el Señor quiere enviar es a usted, pero no por su propia cuenta, en el contexto de la iglesia. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Mi amigo que está aquí presente, mi amiga que está aquí presente, ¿has tomado la decisión de pertenecer a la iglesia? No estoy refiriéndome únicamente a la iglesia cristiana, a la comunidad, sino al cuerpo de Cristo, a la iglesia global, a la que las escrituras nos revelan, no a las tradiciones que nos han enseñado, sino a lo que Dios ha revelado en la Biblia. Si no has tomado esa decisión de acercarte al cuerpo de Cristo, te invito en esta mañana a que lo hagas y que des ese paso de fe, y que al darlo te conviertas en un miembro permanente, activo y fiel de la iglesia. Mi hermano que está aquí presente, mi hermana, te instamos, te motivamos a que seas ese miembro, o que continúes siendo
que estés activamente involucrada en las cosas de la iglesia, que seas fiel a la iglesia y que permanezcas en la iglesia. Vamos a tomar esa decisión mientras nos ponemos en pie y cantamos. Si quieres a Cristo, si quieres pertenecer a su pueblo, a los redimidos, si necesitas el perdón y salvación de Cristo, te invito a que pases al frente.